Bueno, gente, me ha llegado un póster, no sé si sabéis lo que es, con este diseño misterioso que hay aquí, pero voy a abrirlo y os voy a revelar de qué se trata. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Se ve de puta madre, tío, HD, pero total, ¿eh? Yo no sé si esto es oficial o qué, creo que es oficial. Porque hermano, tío, ojalá me hubiera incluido el game este póster en vez de solamente esto, que es la hostia, me encanta, tío, me lo pasé muy bien haciendo estas figuritas de papel cartón o como quieras llamar ese material, pero un póster como toda la vida, si tengo aquí el de Crash Bandicoot ahí detrás escondido, qué guapo, tío. El problema es que es enorme, tío, y aquí tenía un espacio, pero es que no me cabe. Guapísimo, tío. Ah, los manuales, ese pequeño extra que venía con los videojuegos antes. Era más que una hoja con instrucciones, era un pedazo de detalle que venía con el juego, en donde los creadores se curraban su interior con cosas más allá del objetivo de este librito. En las generaciones de Play 1 y 2 los hacían siempre, y luego ya en la Play 3 fue en donde empezó a ir en decadencia y a desaparecer, aunque sus primeros juegos los poseían aún. Podría hacer un vídeo entero dedicado a este tema con miles de ejemplos, pero hoy os quiero hablar de las diferencias y cosas inusuales de los manuales de Crash Twinsanity. Esto es un vídeo que ya hice hace tiempo, pero me encantaría retomar el tema con nueva información, así que dicho esto, comencemos. Empecemos con la versión castellana de Crash Twinsanity. Antes de adentrarnos en el manual en sí, quería comentar algunos errores en la carátula. Pone aquí que hay nuevos personajes jugables como Nina y la Biónica God. Es incorrecta esta traducción, ya que Nina es la Biónica God. Si cogemos la versión original inglesa, podemos ver cómo era esa la intención. Luego, mientras eres Crash y Cortex, tienes movimientos como Twin Throw y Twin Slam, los dos con la palabra Twin. En la versión castellana han traducido Twin como doble, resultando en lanzamiento doble y en golpe doble. La broma del juego se va en esta traducción, pero sinceramente no sabría ni cómo traducirlo yo tampoco. Hay veces que hay que sacrificar cosas en las localizaciones. También podemos ver que la animación del destrozacojones es distinta. En el juego tiene una animación completa, mientras que en la carátula es una postura estática. Lo gracioso es que en la versión del Action Pack, que salió años después, no se molestaron en cambiar la imagen. Super XD eso. Luego en la versión americana hay fotos distintas. Esta de Nina con una pose especial, esta del Tikimon en donde sus rayos son blancos y su iluminación es distinta, y esta de Trepa Hielo. Aquí el engranaje es marrón y se pueden apreciar dos plataformas que no aparecen en la versión final. Los movimientos son iguales hasta que llegas a este que pone censurado y no sabes lo que es porque pusieron estratégicamente la etiqueta de clasificación de edad. El puto juego es gracioso incluso antes de jugar al juego mismo. Tócate el pollón. En las primeras páginas ya vemos cosas, como que dice que el equipo tendrá que viajar por varias dimensiones. Esto es un poco inexacto porque da la impresión de que dice que aparte de la dimensión de Crash, iban a viajar por más de una dimensión adicional, como tenían planeado en verdad, ¿no? Luego tenemos un poco de explicaciones de movimientos. Tenemos Crash, Cortex y Nina, y luego las combinaciones con Cortex. Y esto es lo mejor del mundo porque Humili Skate se traduce como Patinumilis. Es el mejor puto nombre del mundo, tío. Qué buena traducción. No se me hubiese ocurrido a mí algo mejor, ¿eh? Curiosamente en la carátula se llama simplemente Humillación, lo cual demuestra que la carátula y el manual lo hicieron dos equipos distintos. Lo mismo con esto, pelea rodando aquí y combate rodante acá. Y Dokamok simplemente es a ciegas. Me hace gracia porque el render que debería ser aquí de Crash más Cortex cuando van con el cristal es el de la pelea rodante en su lugar, porque seguramente no tenían ninguna puta imagen para representar eso. Y luego ese mismo render aparece más abajo cuando ya sí explica la mecánica de pelea rodante. To cutre. Luego cuando explica a Patinumilis, el render no tiene transparencia y queda ahí todo mal con ese recuadro comparado con los otros. Bueno,
siguiendo por el manual tenemos aquí algo interesante. Este menú de pausa parece normal y corriente, pero hay una diferencia. No se ve nada bien porque está oscurecido, pero pone aquí en oscuro desactivar autoguardado. Y os preguntaréis qué hay de raro en eso. En el juego final es diferente, pues lo que pone es desac.autoguardado, lo pone contraído. En la versión PAL de este juego es una práctica común el contraer palabras, ya que lo que en inglés algo puede decirse en unas pocas sílabas, en cualquier otro idioma europeo puede suponer el doble o el triple de extensión. Esto se puede ver en los logos. Aquí Laboratorio Iceberg está contraído a lab.iceberg, y también se puede ver en los nombres del menú de guardado. Y esto es una gilipollez, sinceramente, porque por ejemplo aquí contraen lío en alta mar a lío alta m punto. Pero qué mierda de contracción es esa, si son 3 letras. Si es que si lo pones completo se lee perfectamente bien. Otro ejemplo, Isla Locura se contrae a Isla L punto. Pero es que luego Isla Locados se contrae también a Isla L punto. Vaya idiotez, ¿no? Pero bueno, gracias a la imagen podemos concluir que estas contracciones seguramente no las haya hecho los traductores, sino que los hicieron los desarrolladores mismos posteriormente. Y esto, como he dicho, ocurre en las demás versiones europeas. Por ejemplo, en la versión alemana del manual se puede apreciar que tampoco estaba aún contraído del todo. Simplemente precioso. Ahora pasamos a las cajas. Faltan algunas cajas como las cajas de vida de Crash, Cortex y Nina. La caja de munición de Cortex tampoco se encuentra, y obviamente la caja de hierro con exclamación verde no está tampoco. Lo gracioso es que pone que la caja básica da una única Wumpa, cuando en realidad te puede dar entre 1 o 5 Wumpas de forma aleatoria. Luego ya en los créditos del manual podemos ver un pequeño error. Aparece Spiral Mouth correctamente escrito, pero luego en la segunda instancia falta la H del final. Esto no es un error que se haya transmitido del manual original, así que el traductor español debió haber borrado sin querer esa letra. Seguimos ahora con el juego japonés. La carátula tiene un diseño guapísimo por delante y por detrás. Es gracioso que hayan usado imágenes promocionales antiguas en esta carátula. Esta en específico es literalmente una copia antigua de la versión de Xbox. Vale, ahora pasamos al manual. Es completamente distinto, con más páginas y a color encima. En una de las primeras páginas podemos ver la Isla Locados, spoileando al jugador ya del último mundo, ¿sabes? Luego podemos ver aquí que se repite lo de antes. Este manual por dentro también usa imágenes promocionales antiguas. Podéis ver que para los movimientos de Crash, Cortex y Nina han hecho capturas de pantalla directamente del juego para ilustrar mejor sus habilidades. Luego tenemos renders que ya se vieron en manuales antiguos japoneses, que son la bomba, pero es que encima han hecho nuevos exclusivamente para este manual, en concreto para las habilidades de Crash más Cortex. Son increíbles. Ver estos renders que ya conocemos en versión japonesa es putamente genial. Y de nuevo, a lo largo del manual, para decorar y tal, se ven más y más imágenes promocionales que se tratan de versiones antiguas del juego. La de Madame Amberly sobre todo. Las plataformas son de madera. Y esto me di cuenta hace unos meses y no tiene que ver directamente con este vídeo, pero si os fijáis en las cuerdas de Madame Amberly, tienen la textura de Steve Riding en ellas, porque no había una textura adjunta a estas aún. ¡Qué fuerte, tío! Aquí la caja de vida sí está, pero de nuevo, no la de munición. Y aquí hay un error. Esta caja de exclamación verde tendría que ser el diseño de la caja de hierro con exclamación normal, ya que traduje el texto que ponía y os puedo confirmar que está describiendo las características de esa caja, no la de exclamación verde. Por esta rata, la caja esta de Cuba Catástrofe ahora tiene más o menos presencia en los manuales. Y ya para terminar, si lo de antes era un spoiler, el manual aquí directamente te muestra todos los niveles ya. Es bueno porque en verdad tenemos una versión de buena calidad de los logos para poder observar. En el juego final, algunos de los logos están achatados porque pusieron los textos de tal forma que forzaba a la imagen a ajustarse a la resolución que demandaba el juego y por ende a distorsionarse. Así que
mola verlos aquí en su máxima plenitud. Tenemos unos créditos épicos y ya estaría, gente. ¡Qué maravilla de manuales y carátulas! La cantidad que se puede exprimir de estas cositas. Si tenéis alguna curiosidad más de esto, decídmelo en los comentarios. Y si alguien tiene el manual italiano o francés, por favor que me comente qué palabras aparecen en negrita en esta imagen para confirmar que pusieron originalmente. Estaría muy agradecido. Y bueno, continuemos con las curiosidades. Existe unas animaciones de la morsa sin usar, en donde lanzaría su cuchillo durante la persecución. Así es, esta morsa tenía un cuchillo en un principio. Existe un comando y todo para hacerlo lanzar, pero por desgracia al intentar ponerlo no funciona, bueno, al menos para mí. La primera animación es la morsa corriendo con la mano extendida como si estuviera cogiendo el cuchillo, y la segunda es la morsa lanzando el cuchillo mientras corre. ¡Qué guay! Y aquí tenéis el cuchillo más de cerca. Es una lástima porque este cuchillo es el objeto simbólico de la morsa, porque su nombre es Rusty, que significa oxidado. Que su nombre haga referencia al utensilio característico que lleva y que no se llegase a usar es una lástima enorme. Como último dato, ¿vale? También existe una animación de inactividad que no se llega a usar. Hay un error de sintaxis en una de las pistas del juego. Cuando vamos al barco que te lleva de Isla Locura a Iceberlab y viceversa, el texto del barco se muestra con 2 saltos de línea en vez de uno. Sube a mi barco, salto de línea, peludo, salto de línea, te llevaré al otro sitio. Uno puede pensar que es el juego autoadaptando la frase para que quepa, pero no. Lo que dicta el hacer un salto de línea es una virgulilla y por alguna razón hay 2. Debería ser sube a mi barco peludo, salto de línea, te llevaré al otro sitio. Así quedaría mucho mejor y me pregunto quién habrá sido el responsable de haber puesto 2 virgulillas sin querer. Y para acabar me gustaría hablar de Super Monkey Ball Adventure, el siguiente juego que desarrolló Traveler's Tales Oxford Studio después de Twinsanity. El motor que usa es prácticamente el mismo que el de Twinsanity, pero además de esto utiliza sonidos que usó el videojuego de Crash Twinsanity. Hay sonidos dentro del juego que presuntamente fueron descartados para Twinsanity y permanecieron en Super Monkey Ball. También hay sonidos de ambiente de Twinsanity que se reusan en Super Monkey Ball, y con una versión del océano de Twinsanity, pero sin las olas. Y para acabar hay gráficos, como las abejas de Totem Tonto, que se reusaron tal cual en el juego. Muy curioso todo esto. Let's go!